Continuamos en El Protagonista, saludamos a Albertico Gallardo, Anabel Lamberti, Marcelo Condota, Fernando Panzeri, Luis Alberto Tripoloni, muchísima gente escuchando, y ya llegó el doctor, historiador, es abogado, Jorge Ripani. Vamos a hablar un poquito de todo. Jorgito, no, un gran placer que estés hoy aquí en los nuevos estudios. Ya ha estado antes en la UOS anterior. Vine a la inauguración de este año. Conozco este estudio este año. Sí. Muy lindo está. A otro programa seguro. No, al tuyo. Estamos mal. A la inauguración del tuyo. Es la cuarentena. Te hizo mal estos 3 meses. Esos 3 meses, sí. No, para mí es un gusto, al contrario, estar acá porque soy, digamos, muy respetuoso de los clásicos de Rosario y este programa que ya lleva, decime vos, pero 17, casi 20 años, ¿no es cierto? El 17 de octubre, mirá qué fecha, ¿no? Mirá la lealtad. Paradigmática, cumplo 19 años ininterrumpidos con El Protagonista. Bueno, eso para mí es un honor y un privilegio, así que agradezco tu cortesía de invitarme. Bueno, en primera instancia me gustaría hablar porque siempre digo que somos un país unitario disfrazado de federal, y el gobierno anterior de Macri instauró por primera vez el feriado en honor a Güemes, ¿no? Podemos hablar un poco de Güemes porque la gente de la ciudad, y más que estamos tan lejos de Salta, un país tan vasto, sobre todo algo que siempre digo, ¿no? ¿Por qué he tenido algunas explicaciones, pero por qué se conmemora a veces la muerte y no el nacimiento? Pero enchufe maestro, como quien decía alguien. Bueno, mirá, es decir, conmemorar el nacimiento es tan importante como conmemorar el fallecimiento. ¿Por qué? Porque el fallecimiento implica para, digamos, el pueblo argentino, que es en su mayoría cristiano, implica el paso a una nueva vida, una vida mejor, a estar en la presencia de aquel Dios de los cristianos, ¿no es cierto?, que une al pueblo continente, como decía Tenor Orrego, aquel brillante hombre del APRA, ¿no?, de los peruanos de allá de la Torre. Es un pueblo continente, porque uno puede caminar prácticamente desde el río Bravo, en otra época inclusive hasta más arriba, llegó a ser hasta Alaska inclusive, pero bueno, California, cierto, Wyoming, es decir, los estados que están arriba inclusive del río Bravo, que divide México de Estados Unidos, hasta la Antártida Argentina, ¿no es cierto?, que ya es otro continente incluso, y hablan el mismo idioma, hablan la misma, profesan la misma religión y tienen costumbres muy parecidas, hasta tienen los mismos dichos, comen comidas similares, y hay un pueblo, pensamos mucho, fragmentado en distintos pedacitos inconclusos que algún día se unirán o no se unirán, pero en el caso de que se unan, podrán así formar parte de un concierto internacional de una manera más potente, más vibrante, y no ser menos espectadores, sino actores del sistema internacional. Y la fe esa, digamos, de creer en este tipo de Dios, ¿no es cierto?, hace que puedan llegar en el futuro a unirse esas porciones que fueron un solo país alrededor de 300, 400 años. Desde el virreinato del Río de la Plata para el lado del sur, y que a uno lo han conquistado, digamos, los españoles o portugueses, y el resto ingleses o franceses, como en el caso de Canadá también. Sí, que hasta desde Felipe II, ¿no?, el hijo de Carlos I de España y Carlos V de Alemania, fue también emperador de Portugal, en lo que fue la segunda reunificación entre Portugal y España, y hasta 1640 también el imperio lusitano y el imperio español formaron parte de un solo país.
E incluso querían traer a un rey, ponerlo en Brasil, ¿no? Y también se habló también en ese tiempo de nuestro país. Bueno, Brasil tuvo rey desde el 21, que se independizó con el grito de Ipiranga. Fue como una especie de yo sucedo a mi padre, digamos, una cosa prácticamente sin violencia, no hubo grandes, digamos, crisis. Entonces, bueno, esa corona, que lo hablamos la otra vez, la corona lusitana, que continuó al mando de Brasil, luego del año 1821, logró lo que no lograron los políticos del Río de la Plata, de Caracas, de Bogotá, de Lima y de Santiago, que es la unidad de la América lusitana. En cambio, uno ve en el mapa la América lusitana, la ve de un solo color. Si uno ve el mapa de la América española, la ve fragmentada en 20 o 25 partecitas. Sí. Que el peor de los casos es Centroamérica, donde uno agarra un auto y en 24 horas recorre 5 países. Sí, es complicado. El primer país, y no directamente de España, sino fue Haití, que se independizó de Francia. Era francés Haití, sí. Era francés. Ya de otro legado. Ahora, digamos, nuestro país, que Güemes exactamente era un caudillo, como todas las provincias digamos, del norte, ¿no? Bueno, hoy estaba pensando, ¿qué decir de Güemes? Estaba diciendo, ¿qué voy a decir ahora que voy a la radio? Y es verdad que Güemes podría haber marcado una bisagra en dos sentidos. Una, que pudo haber sido una especie de primer protocaudillo, podría haber sido. También es cierto que ya había caudillos anteriores, ¿no? Como Ramírez I, López de Santa Fe, que fueron los que se independizaron o traicionaron, según las corrientes historiográficas, a Artigas, que Artigas sí es el padre del federalismo, una causa que Güemes no... Güemes dice adhirió. Que no dejó pasar a los realistas por Salta, que invadieran a todo ya el continente ¿no? Y, sí, bueno, ahí un poco desobedeciendo, por supuesto, órdenes de Buenos Aires. Sí, la mayor desobediencia de Buenos Aires fue la de Belgrano. Belgrano podría ser una especie de aquel que fue, digamos, el padre, ¿no es cierto?, de este noroeste, que a su vez es el que le recomienda a San Martín dejar a Güemes en el ejército del norte, y cuando le dice a Rivadavia del triunvirato retrocede hasta Córdoba, Belgrano es la única vez que desolla a Buenos Aires y va a combatir, y ahí obtiene el triunfo de Salta y Tucumán, que fueron gloriosos, ¿no es cierto? Y eso un poco consolidó, porque después se interna en el Alto Perú y es derrotado en la batalla de Vilcapugio y Ayohuma. Casualmente. Y ahí se establece la frontera actual prácticamente. Exacto, pero escuché esta semana, que fue una semana bastante agitada, un funcionario nacional como Sergio Berni, más allá de que podamos tener ideologías distintas, parafraseando el fútbol, yo lo quiero en mi equipo. Claro. Médico, cirujano, 4 idiomas, karateca y no sé, si me olvido de alguna otra cosa más. Dijo, sí, seguramente lo comparó con que la nación no le mandaba suficientes materiales para poder tener en la provincia de Buenos Aires. Lo comparó con Belgrano, diciendo, si la nación le hubiera mandado los materiales, lo que necesitaba Belgrano, seguramente no se hubiera perdido en Vilcapugio, ¿no? Sí, en parte siempre se habló de eso, pero también es cierto que el gobierno de Buenos Aires, con la aduana esa, a duras penas podía mantener el ejército del norte, que tenía que hacer frente con el Alto Perú, los realistas que estaban ahí, que eran muchos de ellos veteranos de guerra napoleónica. Exacto. Ejércitos de primera línea, también el ejército de los Andes, donde uno ve las cartas entre Pueyrredón y San Martín, le dice, le mando las mulas, le mando los fusiles, le mando todo, le dice, le mando plata, no le quedaba más nada.
nosotros decimos plata por la plata del Potosí, ¿no es cierto? Exacto, en general se dice dinero, lo otro, en otras partes del mundo. Y después Güemes, como bien vos acertabas, es el hombre, digamos, de la resistencia, es decir, la Argentina de hoy, que después veremos si ese proyecto estaba bien, si ese proyecto estaba mal, si en realidad fue un proyecto que se fragmentó, que debilitó y con deuda externa esa nación naciente, o no. Pero cierto es que Güemes en el noroeste fue aquel que puso freno a la avanzada realista, y que si no hubiese estado Güemes con su táctica especial, no con su guerra de guerrillas, tal vez, ¿no es cierto? No sí, lo sabemos. No podemos hacer prueba contrafáctica, ¿no? Podría haber formado parte de Chile o de Bolivia de hoy, eso. Si bien hay que decir que ninguno de ellos, digamos, el bando, digamos, que estaba, o el partido que se formó alrededor de San Martín, Güemes y Belgrano, por lo menos en el Congreso del 16, tenían una visión continental, ¿no? Que está plasmada en las sesiones secretas del Congreso de Tucumán del año 16, cuando Belgrano vuelve de Europa y le consultan cómo había que constituir esta nueva nación que se estaba independizando en el año 16, 9 de julio, y Belgrano contesta: miren, a mí me parece que debería haber una monarquía. Y ya hablamos de Belgrano, de paso, que se viene en esta fecha. Viene el monarquía sábado. Incaica, dice, con un hombre de la casa Inca, con alguien que venía de la aristocracia de la casa Inca. Había varios dando vuelta que podían ser, pero constitucional, es decir, con un parlamento, una monarquía parlamentaria, que tenía que tener... Se estaba pensando ya de todo como si fuera un gran país, desde el Alto Perú hasta Ushuaia, ¿no? Sí, porque fíjate que dice, bueno, ¿y cuál tiene que ser la capital? Que esa es el otro gran debate de todos los tiempos, ¿cuál tiene que ser la capital de cada uno de los estados? Y Belgrano dice Cusco. ¿Pero y por qué Cusco? Si Cusco está en manos de los realistas. Bueno, en realidad, cuando el año siguiente parta el ejército de los Andes a liberar Chile, Perú, y por supuesto con eso por añadidura Bolivia o el Alto Perú, a medida que esas regiones se iban liberando, deberían hacer elecciones y mandar representantes a Tucumán. Una vez que Cusco caiga en manos independentistas, capitalizarla. Sí, ese proyecto es apoyado por Güemes y por San Martín en Tucumán. También a veces me pregunto por qué San Martín va a liberar a Chile, de ahí va a Perú y se encuentra con Bolívar, y yo creo que a lo mejor, parafraseando el fútbol, no puede haber dos Messi juntos, ¿no? O sea, sí, uno de los dos se tenía que ir, sobraban. Mire, aparentemente hay una minuta, podríamos llamarla, que podría ser las claves para rastrear qué es lo que pasó en ese famoso misterio de Guayaquil. Que hoy algunos, haciendo ser canchero, dicen en realidad no hay ningún misterio. Yo creo que hay duda de lo que ocurrió en Guayaquil, y se han tejido diversas hipótesis, muchas de ellas válidas, ¿no? Pero hay una minuta que manda un amanuense de Bolívar, y aparentemente San Martín le ofrece a Bolívar, por lo menos en lo formal, ponerse bajo su mando. Es decir, ese encuentro de Guayaquil se da en un momento donde San Martín llega muy diezmado, quizá en el último suspiro, digamos, de sus fuerzas militares y políticas, y por el otro lado llega Bolívar en ascenso, llega en el mejor momento. Es decir, que uno llega en el momento descendiente de la cima, ¿sí?, para bajar la montaña de su carrera, y el otro llega ascendiendo a la cima. Un Bolívar con mucho poder y un San Martín muy hackeado, con poco poder, y además no las enfermedades y todo eso, que después hackearon a Bolívar 10 años después. Bolívar termina. Sí, hay una muy famosa frase que le dice San Martín a Bolívar, que le pide elementos, no sé si plata o armamento,
y el otro le contesta, no sé si es imposible, pero es imprescindible que me lo mande. Sí. Estamos hablando de dos compañeros de lucha, ¿no? Claro. Dos compañeros de la causa de la independencia del continente americano, que hay que decirlo claramente, es una independencia que no es ni de la Argentina, ni de Chile, ni de Bolivia, ni de Perú, sino que es una independencia. Hay un plan continental en ambos. Eso es algo que se ha visto, que lo han buscado de diferentes maneras en cuanto a la forma jurídica. Podía haber sido una monarquía absoluta, una monarquía constitucional, una monarquía con algún descendiente de Fernando muy ligado VII a las de España, de Europa, ¿no? Lógico. Sí, y de hecho por eso lo mandan a Belgrano. Belgrano va un poco para explorar cómo está Europa después de la reconfiguración de las guerras napoleónicas. Otro poco para comprar armas, ¿no es cierto? Y otro poco como agente para lograr que esa independencia sea aceptada por todos los países, ¿no? Ahora, ¿cómo influye la independencia que había surgido varias décadas atrás ya de Estados Unidos, que tiene a México en el medio como digamos un tapón para poder... Sí, eso es en serio. Realmente México es uno de los influjos más poderosos, digamos, de la cultura hispanoamericana. Claro. Sin México en el corazón, digamos, de lo que hoy en el sur de Norteamérica, exacto, ¿no es cierto? Porque México es Norteamérica, no podemos explicar, digamos, la resistencia hispanoamericana al avance anglosajón, ¿no es cierto? Es que eres un estado que arranca con 13 colonias que están contra el océano Atlántico y encerrada en los Apalaches. Pasan a los Apalaches, pasan al río Mississippi y conquistan la famosa bioceanidad que tiene Estados Unidos de Norteamérica, que nosotros al contrario, mientras Estados Unidos de Norteamérica iba consolidando la expansión territorial, nosotros íbamos desmembrando, al contrario, exacto, de todos lados, tanto de la banda oriental, de Río Grande do Sul. Sí, incluso Uruguay se forma para que no surja una guerra entre Brasil y Chile, como poner un algodón entre cristales y así se crea Uruguay, ¿no? Sí, muchos uruguayos hoy saben que yo me sorprendí gratamente cuando fui a conocer hace un par de años Colonia del Sacramento y la guía, la profesora de historia que nos llevó, una guía uruguaya. Y nosotros reconocemos que Uruguay es un estado tapón, así lo llamó. Claro. Que es lo que vos decís del algodón entre dos diamantes. Claro, porque no sé quién habrá sido el mediador en aquel tiempo. De todos modos fue para evitar una guerra entre Brasil y Argentina. Y esa pérdida, es decir, esa división pues no es que Argentina pierde Uruguay, sino que ambos se pierden, ambos hermanos se pierden. También perdimos con eso muchas cosas. Perdimos la posibilidad de que el pueblo experimente la vuelta de San Martín, que había vuelto al Río de la Plata, estaba en Montevideo. Cuando viene la revolución de Lavalle, San Martín se pega la vuelta, sí, porque la hacen los ex adversarios de él, los ex rivadavianos, fusilan a Dorrego. Y también se pierde la unidad de la pampa húmeda de América del Sur. Hoy tan en boga el tema de los commodities, el tema de los cereales. Imagínese si la pampa húmeda de América del Sur hubiese estado en una sola mano. Quizá podemos poner el precio nosotros a partir de ese momento. Y en la moneda nuestra. ¿Se entiende? Y perdimos también la llave del Río de la Plata, porque el Río de la Plata pasa a ser un río internacional. Y el Uruguay también. Y cuando a mí me hablan de grieta, yo creo que la grieta pudo haber comenzado con alguno de los que nombraste recién, pero creo que entre Moreno y Saavedra es ahí donde comienza la gran grieta, ¿no? Sí, esa es uno de los posibles inicios, que es cuando claro, porque acá estamos hablando que un vecindario
¿no es cierto?, la ciudad de Buenos Aires, a través de su cabildo, realiza la independencia de todo el virreinato. Es decir, cualquier jurista se preguntaría, pero no hay que consultarla al resto, que es lo que le preguntan los españoles con muy buen criterio. Juan José Paso contesta, dice, sí, es cierto, pero nos urge el tema, hay una urgencia, entonces necesitamos tomar la decisión y luego consultarla a las provincias. Las provincias mandan a los delegados, ¿sí?, a los diputados o legisladores, como quieran llamarlo, a la Asamblea Grande, ¿no?, a la Junta Grande, y el bando morenista es que ya estaba todo es resistente a que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, terminan perdiendo, Moreno termina... Sí. Todavía no sabemos si lo... Se dice que a la mujer le habían avisado que ella había muerto antes de que muriera. Sí, a la mujer le habían avisado, como bien decís, le mandaban objetos de luto, ¿no? Y pañuelos negros, crespones negros, pero eso en realidad no nos da un indicio de quién pudo haber sido el autor intelectual de la muerte de Moreno, porque también pudo haber sido algunos de los que se beneficiaron dentro del bando, digamos, de los comerciantes con su salida, porque también hay internas dentro del bando. Recordemos que Moreno era el abogado de la Cámara de Comercio británica. Exactamente. Muchos dicen también que diversos patriotas que hemos tenido eran todos espías realmente o británicos o europeos. Bueno, vamos a la última tanda, al último temita, y seguimos hasta las 19 dialogando con el doctor Ripani y ya acercándonos a esta época que tiene unos distintas características. Desde Rosario, Argentina. Escuchas Vox Radio. Los mediodías en la Vox se viven con una nueva sensación. Max Ariza, Manu Artigas, Belo Alegre y Mauri Pellegrino te traen toda la información y entretenimiento para condimentar tu almuerzo. Sensibilizados, de lunes a viernes, de 12 a 14 horas, por Vox 88.3. Recordá que si tu actividad o servicio está exceptuado del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, tenés que reempadronarte. Hacelo fácilmente desde tu celular, descargando la app Cuidar. Solo tenés que completar tus datos, tu estado de salud y solicitar el nuevo certificado único habilitante para la circulación. Así vas a poder transitar sin tener que imprimir papeles y solo mostrando el certificado en tu teléfono. Tenés tiempo hasta el viernes 29 de mayo. Luego de esa fecha, todos los certificados previos van a perder validez. Si no podés descargar la app, entrá en argentina.gov.ar/circular, completá el formulario y llévalo con vos siempre. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El frío no detiene al dengue. Por eso, vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Mantené desmalizados y limpios los patios, jardines y canteros. Evita el agua estancada en las alcantarillas, canales y desagües. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Tapa tanques y depósitos herméticamente. Las bajas temperaturas matan al mosquito pero no a la larva. Reforcemos la prevención. Sin mosquitos no hay dengue. Más info en santafe.gov.ar. Hola gente, ¿qué tal? Bueno, soy Gonzo Morelli, músico de la ciudad de Rosario. Quería contar que el sábado 4 de julio comienza un nuevo programa de 21 a 23 en la radio Vox 88.3. El programa se llama El Club del Rock Local, donde va a haber música de la ciudad y del interior también. Conducido nada más y nada menos de alguien que quiero mucho y que siempre apoyó la música independiente, que es mi querido amigo Eduardo Mionís. Así que bueno, les recomiendo el programa y esperemos estar todos por ahí. Calculo que vamos a escuchar muy buena música. Un abrazo grande a todas y todos. Desde el 4 de julio llega al aire de la Vox. El Club del Rock Local. Sábado 4 de julio. Y todos los sábados de 21 a 23. Apoyando la cultura de la ciudad. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial.
Radio de diseño. Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Sinónimo de papel. Orgullo de Capitán Bermúdez. Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Avenida Pomilio sin número. Capitán Bermúdez. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, qué pena! Ya no era joven pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares y esa noche todo vale y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. El protagonista. Un programa con estilo. Continuamos en el protagonista en esta semana de mayo, como quien dice, ¿qué pensarían nuestros ancestros, no? Entramos en la semana de mayo en medio de, creo, por lo menos en la generación mía, tuya, no ha visto una pandemia similar y he escuchado muchos argumentos. Yo creo que Rosario, el monumento a la bandera es el símbolo patrio uno de los más importantes y cualquier presidente me refiero de ideología distinta, no importa de qué ideología sea o de qué partido sea, tendría que estar presente. Bueno, he visto
y he leído y he escuchado en Facebook, en distintas redes sociales, tantas agresiones contra el presidente que hay algunos válidos, dicen, no traigas el bicho a Rosario, pero detrás de eso hay muchas cosas que se escudan, ¿no? Yo no sé qué pasaría si ya hay cosas que me dan dudas. Por ejemplo, en Saurralde se contagió, la mujer que es Jessica Sirio no, y su secretaria privada sí. Y algunos que le hacen el testeo salen en 5 o 6 horas y otros demoran 3 días. ¿Cómo es ahí? ¿Somos ciudadanos de primera, segunda o de tercera y hay de quinta? No lo sé. No lo sé, no. Yo de eso no puedo. He charlado con infectólogo, con alguien que a lo mejor conoces, con el doctor Claudio Bernasconi, que es una eminencia, y bueno, ha dicho algunos, he escuchado tanto que le voy a decir tantas pavadas, que realmente nadie sabe, porque los norteamericanos le dicen la culpa a los chinos que se le escapó a y realmente vamos así como se aprendió en los 80 a convivir con el SIDA, creo que vamos a tener que aprender a convivir con este virus mucho tiempo, ¿no? Sí, ahora, lo bueno que tiene este virus, a diferencia del SIDA, es que tiene cura. En un altísimo porcentaje de infectados es cura, ¿viste? Sale, y además se genera una inmunidad. Que también la mayoría la han desarrollado. No sabemos cuándo puede existir una vacuna. También ha habido grandes pandemias a lo largo de los últimos 100 años, desde la gripe española. Hay posturas de distintos países que sinceramente no quisiera ser médico, porque si fuera médico tampoco la entendería, ¿no? Lo de Bolsonaro en Brasil, con las muertes que hay en Brasil, que la mayoría están en la favela. En Estados Unidos la mayoría son, no digo que yanquis pobres, pero son los marginados, los afroamericanos y los latinos. Sí, digamos que esto es como a usted que le gusta el fútbol, ¿no? Sí. También, como dice un amigo mío, en realidad nos piden que hagamos un análisis de un partido que todavía no terminó. Exacto. De un partido que no terminó, pero a su vez no vimos los minutos transcurridos de manera clara y completa. Es decir, hemos visto que hay información en los canales, y quiero ser muy prudente y muy medido en esto, ¿no? Por lo que uno ve, uno en realidad ya no está hablando como profesor de historia, porque esto excede a esa materia, ¿no? Pero sí como alguien que tiene inquietudes y mira y lee. Yo veo que hay una información que va a través de los medios de comunicación nacionales, que en realidad son de Buenos Aires, en un sentido, ¿sí? En general hay una suerte de unanimidad en los medios de comunicación nacionales, pero por otra parte aparecen medios alternativos en las redes sociales, en YouTube y demás, de personas que están mostrando confirmaciones, es decir, que no están mostrando nada conspirativo ni nada oculto, que muestran otra cosa. Sí. Entonces, hoy ese partido que nos piden que analicemos, que todavía no terminó, encima la información que tenemos es contradictoria. Entonces, es muy difícil hacer un análisis lo único que sí se sabe es los muertos. Y hasta por algunos niegan eso, pero yo creo que de eso no hubo mucha información certera, ¿no? Para negarlo. Podemos haber visto en Ecuador o en algunos lugares donde veíamos que los muertos se caían en la calle, ¿no? Sí. Ahora en nuestro país, que es tan vasto, vemos que está focalizado. Un 85% del país no tiene casi problemas, un caso, 2 casos aislados, algo en Córdoba, Chaco, que es
hay más peligro de dengue que de COVID-19, pero el AMBA, donde viven hacinadas 14, 16 o 18 millones de personas, es un foco que si llega a explotar ahí, algunos dicen todavía no llegó el pico, que es julio, que es el invierno, y puede ser un desastre. Y políticamente algunos políticos están pensando en las intermedias del 2021 en vez de estar pensando en... Y ese es uno de los grandes problemas del diseño institucional argentino, que hay elecciones cada 2 años y no te permiten gobernar. Yo creo que eso hay que reverlo como punto número 1. Además es posible que si no aparece la vacuna, pueda el virus ir mutando, no sé, genéticamente no puedo hablar, pero sí mutando de región en región. Exacto. Entonces cuando AMBA, como ahora se dice mucho AMBA, viste que antes no se dice AMBA o el Gran Buenos Aires. AMBA comienza a partir del 94, cuando el Carlos Menem I de Nillaco, pero hace la reforma del transporte, que a partir de ahí los subsidios son todos prácticamente para Buenos Aires, y el resto del país, que es lo mismo que está pasando ahora, y se arregle como pueda. Sí, vos en la materia de transporte la manejás mejor que yo, así que ahí... 10 años estuve en los comités federales de transporte, y hoy no solamente las empresas de Santa Fe, los interurbanos de Santa Fe, imagino que están al borde de la quiebra, porque se han endeudado en dólares comprando colectivos en dólares. No trabajan, no hay colectivos provinciales ni interprovinciales, o sea, y tienen que pagar los sueldos, y por más que vos te den un crédito al 24%, si vos el ingreso es 0, también. Acá con el urbano está volviendo ya a una época que creíamos haber superado de antes del intendente Carballo, que era todo estatal, y Visionario creó 36 empresas, que la última fue Las Cotorras Verdes de Las Delicias de Rubén Rodríguez, ¿no? ¿En qué terminará esto? No, la verdad no tengo idea. No, es un pronóstico incierto. Porque cuando vos escuchás a los referentes, que son el presidente Larreta y Kicillof ahora, el problema no te hablan del interior, no te hablan de Tucumán, de Salta, de Catamarca, hablan del AMBA. O sea, tengo una amiga que me dijo el otro día, vive en Ramos Mejía, que antes era un lugar hermoso, dice, me siento, Hugo, como si estuviera arriba de una barril de dinamita con una mecha muy corta. Sí, hay que ver si es una sensación, como dice ella, me siento, o es una realidad. Es que me dice, tengo miedo de salir de casa porque me toman mi casa o me roban. Y si salgo de mi casa no tengo quien me cuide del virus, porque andan todos sin barbijo, no sé, no soy médico. Sí, tampoco estamos seguros si el barbijo es una forma de... hay médicos que dicen barbijo sí, barbijo no, pueden correr sí, pueden correr no, si lo ataca a los chicos, a los medianos o a los mayores. Todos sabemos que si una persona de 89, 90 años tiene otros tipos de enfermedades, bueno, y agarra el COVID, no tiene posibilidad de sobrevivir, pero aquí le ha agarrado a gente muy, muy joven. Ahora, volviendo a la parte política, creo que desde las épocas remotas, aquí la culpa siempre la tuvo el otro políticamente, ¿no? El gobierno le llega la culpa al anterior de Macri, el de Macri al anterior, Eso se llama la purificación del fracaso. Yo me purifico con el fracaso del otro. Pero venimos yo diría 70, 80 años de fracaso en fracasos. ¿Por qué
Sí, la degradación de la Argentina es visible. Los mayores de la generación de los mayores de 70 años acá, bueno, nos está mandando un saludo Jorge Setecase, Graciela Giabón Bergami, Carlito Alberto Vallejo, gran actor, la Hugo querido, un fuerte abrazo. Vamos, la Lora, no sé qué me dice. Albertico Gallardo, me volvieron loco. El virus chino K dicen que mata, que te dicen que te mata. ¿Será cierto? Bueno, Albertico lo conozco, es un héroe de varias batallas, del Bigle, del Operativo Independencia. Son cosas que algún día la historia contará de alguna manera. Sí, digamos, en el sistema mundo o en el sistema internacional o en las relaciones internacionales hay dos actores fundamentales. Uno que es el que todos conocen, que es las unidades políticas con asiento territorial. Es decir, hoy se llaman eso los estados nacionales, ¿sí? Pero también hay otro actor que son las unidades políticas sin asiento territorial, que pueden lograr que el mundo vaya para cierto lugar sin ser estados, sin tener un territorio que dominen, o incluso pueden manejar distintos resortes de los estados, ¿sí? Este tema de la pandemia tiene a las unidades políticas sin asiento territorial, concretamente, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, que posiblemente Bill Gates tenga un patrimonio mayor al PBI que muchos estados nacionales. ¿Te das cuenta? Está trabajando ahora en la cuestión de salud, en la cuestión de vacunas. Es decir que al lado del interés, digamos, de la salud, del interés médico de los pueblos, ¿no es cierto?, de las personas, sí. También hay intereses políticos y económicos de algunos de los que las hacen. Y de los laboratorios, por supuesto, deben estar matándose. Acá me está llegando una pregunta de un oyente que dice: no había pasado, para el doctor, no había pasado nunca en la historia y sucedió frente a donde hoy está el hotel Sheraton en Retiro, que a un barco de la flota inglesa, la más poderosa del mundo, se lo intentara tomar al abordaje era algo común, pero no por enemigos que atacaran por el agua a caballo. Sí. El navío era grande, pertenecía a la armada más poderosa del mundo, tenía 26 cañones, bueno, es más largo lo que me cuenta. Me dice que te pregunte si es cierto. El resto ya es conocido, lideró la guerra gaucha, el Imperio Norte Argentino, es sobre Güemes. Sí, concretamente eso es así. Una de las pocas veces que en la historia de la guerra, según los que saben de este tema, uno en realidad lee lo que han escrito de esto, uno no es especialista, claro, en guerra o especialista en milicia, una caballería toma una embarcación. Directamente, eso es un invento argentino. En realidad Argentina en ese momento no existía, sí, Argentina en el sentido de Río de la Plata, Cuenca del Plata. Güemes la ve desarmada, desguarnecida, encallada, y ordena a su caballería tomarla, y así lo logra. Eso es una especie de anécdota y además Güemes tiene otra cuestión en su haber que resulta importante, que es el primero que llamó gaucho, el primero que le dijo gaucho es alguien bueno, porque hasta que aparece la figura de Güemes, la connotación mayoritaria de la palabra gaucho era alguien malo, alguien que viene a robar, un desertor, o bien una persona nómade que roba, realiza abigeato, ¿no es cierto? Vive, como decían los funcionarios, sin Dios, sin rey, sin ley. Y Güemes, una especie de lo que hace Eva Perón con el tema de los grasas, ¿no es cierto? Como dice, mis grasitas. Y Güemes es el primero que le dice, por lo menos entre los funcionarios hispanoamericanos, le va a llamar a los gauchos mis gauchos. Por eso me recordé cuando la persona esta dijo muy bien la guerra gaucha. Claro. La guerra gaucha en realidad es un libro de Leopoldo Lugones, que anteayer
cumplimos años. Exacto, por el Día del Escritor. Del Día del Escritor. Y se filmó, fue una película muy importante del cine argentino, La Guerra Gaucha, con Enrique Muñoz, creo que fue en la década del 40, ¿no? Y entonces Lugones, que tienen sobre eso también, hablar de la Guerra Gaucha, la guerra que realiza Güemes, esta guerra de guerrillas, de montonera. Güemes fue uno de los, quizá el primer montonero, para enfrentarse en un marco de tal vez menor cantidad de recursos a los realistas que venían del Alto Perú. Ahora, ¿cómo digamos, la tecnología ha hecho que este mundo, vamos a ser generosos, los últimos 70, 80 años, ha generado que más que 200, hoy no podemos estar seguros si San Martín cruzó los Andes en camilla, enfermo, todas las historietas que conocemos, que Belgrano que también que dice que murió de sífilis, quizás dentro de 100 años puedan apretar a alguien un botón y ver que nosotros dos estamos charlando aquí en el protagonista, cosa que no lo podemos hacer porque no tenemos alguien que ha escrito algo, otro que ha escrito otra cosa. Muchos tenemos la hipótesis que la historia argentina es la historia más falsificada del mundo. De hecho, la historia del Villiquen. Sí, el Villiquen, que en realidad tomó la historia oficial de Bartolomé Mitre. Es decir, es un político haciendo historia, un político unitario haciendo historia, que escribe con mucha sagacidad la historia de Belgrano, la historia de San Martín, un poco en realidad para hacer la historia argentina. Un poco no, en realidad totalmente. Hay cartas de Mitre, hay cartas de otro que se llama el maestro del aula, que es Sarmiento, diciendo realmente que han ocultado digamos, los tratados que tenían los federales, o bien que han sabido falsificar la historia. Esto se sabe después porque trasciende. Otra cosa importante que me recordaste con esto, que vino bien, es que en realidad la historia de Güemes, vos fíjate que el primero que habla de la Guerra Gaucha va a ser Leopoldo Lugones. Estamos hablando en la década del 20, 1920 recién, 100 años después. En realidad los primeros revisionistas que pudieron enfrentar a la historia oficial de Mitre y Sarmiento se centraron un poco por la carencia de recursos. Muchos de los materiales habían sido ocultados, muchos de los materiales fueron, digamos, directamente destruidos. Por ejemplo, Mitre extravía el manual de operaciones básicas de Moreno, otra de las grandes, digamos, misterios de la historia argentina. Pero en este caso, en el caso de los revisionistas, la primera figura en la cual van a poner la lupa, y eso va a costar un periodo de aproximadamente 50 años de revisión histórica, es la figura de Juan Manuel de Rosas, sin lugar a dudas. Es decir, totalmente. Revisar la figura de Rosas, que había sido vilipendiado, oculta, es decir, pronunciar la palabra Rosas para Irigoyen, por ejemplo, era mala palabra. Era mala palabra, entonces él no lo podía decir, lo decía en las reuniones personales que tenía. Para cualquier federal había sido una mala palabra, porque era prácticamente, como dijeron después, un maldito de la historia argentina. Revisar los 20, 30 años de Rosas fue un periodo, digamos, larguísimo para la historia nacional. Posteriormente, los historiadores revisionistas que vinieron después, los más jóvenes, como Fermín Chávez, algún otro más, pudieron empezar a revisar la figura de lo que yo llamo los caudillos menores. Entre ellos Güemes, Artigas, el Chacho Peñalosa, Felipe de Varela, que habían sido o ocultados o ahora pasados directamente como bandidos salteadores de ganado. Bueno, eran figuras mucho más complejas, entonces estos historiadores lograron de a poquito ir metiendo algunos libros que pudieron, digamos, contrapesar esta historia. Y Lugones, con la Guerra Gaucha, hace uno de los principales aportes al estudio de Güemes. Y la historia esta todavía hoy se está... Hay permanente revisión de la historia. Nos quedan 3 minutos de programa y la última pregunta, más allá hemos hablado, yo creo que quiero hacer un poco de futurismo, y vos que sos abogado,
esta historia actual que va a ser de discusión por mucho tiempo, que es la expropiación de Vicentín, pasando por todo lo, digamos, por todo lo jurídico, ¿no? ¿Cuál es tu opinión como hombre de ley, no? Vicentín, como toda exportadora de cereales, que es nuestra principal divisa, pero a su vez como productora de alimentos, puede ser como un martillo. Yo con un martillo puedo construir una silla, que es algo bueno, o puedo romperle la cabeza a alguien o matarlo, que es algo malo. Exacto. Es decir, una empresa de esta envergadura, en manos de una élite dirigencial patriota, adecuada e inteligente, como por ejemplo fue Mosconi en YPF, o aquellos que tuvieron el Pulqui en Córdoba, la fábrica de aviones en Córdoba, podrían hacerle mucho bien. Pero como otros funcionarios que ha dado la historia argentina, podría hacerle mucho mal. Entonces eso también es un partido que no lo conocemos. Para mí el Estado, ya sea de cualquier color o ideología, ha administrado mal todo lo que sea del Estado, ¿no? YPF con Mosconi funcionó muy bien. Bueno, pero hablando de Mosconi, estamos hablando de otra época. Yo hablo de los últimos 50, 60 años. Y si querés, desde la democracia de Alfonsín. Sí, la historia. También hubo un vaciamiento de las empresas públicas que pudo, digamos, con eso. Pero por eso, este es un partido que no lo conocemos, es decir, no hay que casarse con ninguna ideología, no hay que decir ni está todo bien, todo estatizado, entonces vamos a estatizar hasta los boliches bailables, o está todo mal estatizar, entonces directamente el Estado pierde todo, digamos, tipo de... Me preocupa lo que va a pasar post pandemia. El último mensaje, pero no tenemos que ir. Albertico Gallardo dice: recordemos a los valientes héroes, los rodillas negras salteños que dejaron su sangre en Tucumán, combatieron con los subversivos. Esto está hablando de una historia reciente, me parece. Sí, está bien, él está hablando seguramente de no sabemos bien a cuál se refiere, pero la guerrilla que hubo en Salta. Exacto. Sí. En los fines de los 60, los 70, ¿no? Ahí me parece que habría que tener un estudio más pormenorizado de la materia. Yo creo que en una dictadura militar que se impone solamente por la fuerza, cualquier persona que intente la vuelta de la democracia por medio también de la fuerza merece por lo menos una revisión. Merece tener una prudencia. Bueno, tendríamos horas para charlar, ya vas a estar seguramente invitado a otro programa. Feliz Día de la Bandera, espero que sea igualmente para todos. Todo calmo. Así que muchísimas gracias por haber venido. Juan Tiquio en los controles, con la eficiencia de siempre. Mañana está enferma Madame Romanov, así que no sé quién va a venir. La productora va a tener que trabajar mucho. Así que un saludo a todos. Bertico Gallardo dice lo del 76. Bueno, es una historia para hacer una gran revisión. Y lo que pasa es que la dictadura del 76 fue la más feroz de la historia y... Bueno, antes de irnos, no nos olvidemos que hoy también fue una fecha muy triste para todos los argentinos, ¿no? El 16 de junio del 55, el bombardeo a Plaza de Mayo. Ese fue uno de los hechos más trágicos de la historia argentina, fue el segundo Caseros. Exacto. A partir de ahí la Argentina perdió todos sus andarmes, entró al Fondo Monetario Internacional, y el bombardeo a la Plaza de Mayo, que dejó entre los que fueron muriendo en el camino y lisiados más o menos 3.000 personas, fue un hecho de vandalismo total, de salvajismo total, que merece el mayor repudio y la memoria de aquellos que resistieron a esos militares falsos que combatieron con la plata que el pueblo argentino con mucho esfuerzo ponía para defenderse, la utilizó para bombardear al propio pueblo argentino. Merece el repudio total. Un lujo el doctor Ripari, Juan Tiquio en los controles. Chau, hasta mañana.
Auspiciaron El Protagonista. Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Sinónimo de papel. Orgullo, de Capitán Bermúdez. Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Avenida Pomilio sin número. Capitán Bermúdez. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Desde Rosario, Argentina. Escuchas WOX Radio. Todas las noticias de Rosario, Argentina y el mundo las encontrás en www.conclusión.com.ar, el diario digital que eligieron los rosarinos. Libertad con responsabilidad. Conclusión.com.ar. También encontranos en Twitter como Conclusión Ros o por Facebook como Conclusión Rosario. Conclusión.com.ar. Llámanos al 446-4091. Si en estos días de aislamiento social, vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas los 365 días del año, al 144, en